Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al Seminario de la Comunicación Global. En esta segunda temporada contamos con la presencia del doctor Edgar Armando Urrego, catedrático de la Facultad de Comunicación Audiovisual del Politécnico Colombiano, Jaime Izaza Cadavid, quien se encuentra realizando estancia académica internacional en esta facultad y por lo cual estamos sumamente complacidos. El doctor Urrego es licenciado en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, licenciado en Teatro por la Universidad de Antioquia, especialista en Docencia Computacional por la Universidad Antonio Nariño, máster en Educación por la Pontificia Universidad Javeriana, doctorado en Educación, Guiones de Cine y Televisión por la UNED de Madrid. Actualmente está realizando un postdoctorado en Educación en la Universidad Intercontinental de México. Lo acompaña en esta charla el maestro Mariano Esparza, docente de esta facultad. Gracias, maestro Mariano. Le cedemos la palabra. Edgar, para nosotros como Escuela de Comunicación es bien importante la comunicación educativa. Lo que construye a una ciudad, lo que construye a los ciudadanos es la forma como son educados, de manera formal, de manera informal. ¿Cuáles son los retos o cuáles consideras que sean los retos educativos actuales en esta etapa pospandemia, en esta etapa de la inteligencia artificial y de las tecnologías? Yo pienso que el principal reto es volver la mirada a la coordenada antropológica, es poner la mirada en el ser humano por encima del desarrollo tecnológico tan avasallante con ese disparo tecnológico que se dio después de la pandemia, poner la mirada en el ser humano. Esa es la apuesta principal. El modelo educativo que seguimos en la universidad y bueno, en América, gran parte de América Latina, habla de que bueno, para ser competente en alguna disciplina tú tienes que juntar conocimientos, habilidades y actitudes que te permitan insertarte en los campos sociales y profesionales. ¿Cuáles son los conocimientos que consideras que los jóvenes del nuevo milenio, ya no tan nuevo, deben de poseer o adquirir? Sí, obviamente que tienen que tener competencia digital, ¿cierto? Muy contemporánea, pero tienen que tener también una línea que es la línea ética, que es innegociable en los medios, sobre todo en estos de la comunicación audiovisual. Y la otra, tienen que tener disciplina en este sentido de conocimiento específico de las labores, de las unidades de cada una de las áreas. Por ejemplo, si tenemos estudiantes que les gusta la fotografía, entonces expertos en fotografía. Si les gusta camarografía, expertos en ese tema, en guionismo, en producción, en edición. Necesitamos disciplina, creatividad y constancia, que son los tres pilares del aparato educativo japonés. Muy bien. Tocando el tema de los medios, tú eres un productor audiovisual, un productor de contenidos, productor de guiones, productor de obras de teatro. ¿Cómo articulas estas disciplinas expresivas artísticas con la educación superior? Bueno, la educación es el epicentro de todos estos desarrollos. Tenemos que pensar que si hay algún elemento clave en cualquier perspectiva de formación universitaria en educación superior, tiene que anclarse necesariamente, por ejemplo, en el respeto a los derechos humanos. Eso es fundamental. Si se crean, digamos, corrientes tecnológicas muy emergentes, como están sucediendo ahora, aplicaciones de inteligencia artificial en diferentes oficios, no olvidar el respeto a los derechos humanos. Eso es innegociable en cualquier sociedad. Puede ser una sociedad primitiva o una sociedad del año 3000. Si tenemos el derecho, respetamos los derechos humanos, podemos llegar a ser grandes seres humanos. Eso es lo que pienso. ¿Y cómo articulas? ¿Cómo llevas tú la dramaturgia y el teatro al aula? ¿Cómo articulas estas dos grandes disciplinas? El tema es la escritura, ¿cierto? Yo hablaba hoy con los estudiantes de la Universidad Autónoma San Luis de Potosí, con algunos de ellos que me formulaban la pregunta de cómo iniciar. Les decía que la competencia clave es saber leer el entorno y saberlo escribir. En la manera que ustedes escriben, leen sus entornos, identifican sus problemas, empiezan a aparecer proyectos de dramaturgia muy interesantes. Por ejemplo, en Potosí, yo no sabía, me lo estaban diciendo ellos, lo estaba leyendo en el entorno, el tema del agua, el problema del agua, y cómo con el lenguaje van construyendo realidades para transformar esa debilidad que tienen en recuperar de alguna manera
ese líquido vital. ¿Ya? Esa es como la idea, leer los entornos y escribirlos. Una de las experiencias que hemos tenido en este intercambio interinstitucional es que realizamos varios cursos y seminarios a distancia. ¿Cómo asumiste, cómo se te ocurrió la idea de poder ampliar tu espectro educativo a través de las nuevas tecnologías? Sucedió un fenómeno mundial muy bonito que a la larga hay que ver es la parte positiva. Es eso que causó trauma mundial, que fue ese microorganismo llamado COVID que puso patas arriba el aparato educativo del mundo, también generó oportunidades. Y fue ahí donde conocimos a la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, que me abrió las puertas con una idea que se tuvo desde pandemia en un fenómeno llamado encerramiento, enclaustramiento, y fue la única universidad del mundo, les digo con toda honestidad, que respondió en forma afectiva a una idea de hacer 3 talleres internacionales, de los cuales tenía yo que venir a agradecerles a la Universidad Potosina y a toda su comunidad el haber aceptado ese reto de ingresar en esas plateas virtuales a ser comunidad internacional. El maestro Mariano, que me acompaña, fue uno de los líderes que se sumó a ese sueño y que hoy me tiene aquí dándoles personalmente el agradecimiento, el abrazo de agradecimiento por ese reto que asumimos y que me tiene hoy acá haciendo una estancia postdoctoral en México, pero yo vine a visitarlos precisamente para agradecer personalmente, repito, ese gesto solidario de cooperación internacional. Y para nosotros también aprovechar el espacio para agradecerte como grupo de investigación en educación, comunicación y tecnología, haber tenido esta oportunidad de trabajar con el Instituto Politécnico Colombiano, también para nosotros amplió el espectro de lo posible. Cada vez podíamos llegar a más personas con distintas formas de entender la comunicación y hacer lazos fraternos entre colegas. Maestro, en tu escuela de comunicación, ¿cómo enseñan la comunicación? ¿Cuáles son los perfiles de egreso? ¿Qué nichos laborales, sociohistóricos ocupan los egresados de tu institución? Hay una premisa fundamental allá y es que se están formando comunicadores audiovisuales o productores de televisión no como unidades regionales, sino como ciudadanos del mundo, de la aldea global. Insistimos mucho en que aprendan idiomas, manejen competencias digitales, manejen el discurso, planeen proyectos. El estudiante piensa que cuando se gradúe, él no va a pedir empleo, a solicitar empleo, sino al contrario, va a generar empleo, va a crear unidades de producción, va a ser, digamos, un pequeño gran productor. En estos días, estimado Mariano, casualmente estuvimos vinculados en una de las conversaciones con unos muchachos egresados del Politécnico Colombiano, Jaime y Sasa Cadavid, que montaron su propia productora y están haciendo la primera película colombiana con apoyo de inteligencia artificial, egresados de la misma facultad, y esa es la idea. Muchos de ellos entonces buscan esas producciones ya individuales y generan empleos, presentan proyectos. Esa es la idea, es el perfil del egresado. Mucho más en el sentido de la divulgación cultural. Sí. Se presentan también opciones en otros campos, en la radio, en la televisión, en la escritura, en la prensa. Se les abre un panorama bastante grande, pero repetimos, para que puedan trabajar en cualquier parte del mundo. Tenemos estudiantes colombianos de la facultad que son reporteros por ejemplo, de periódicos japoneses. ¿Ya? Entonces, tenemos un estudiante del Politécnico que es conductor de esto es increíble, un estudiante del Politécnico que es conductor de un robot que funciona aquí en México. ¿Ya? Lo maneja desde su casa para llevar pizzas de un lugar, de una universidad, de un lugar a otro. Y lo hace a través de aplicaciones. Entonces, hoy en día somos ciudadanos globales que estamos preparados para ese mundo. Esa es la idea. Los jóvenes en Colombia asumen esta figura de este profesionista global. Vaya, de repente las escuelas, o en el caso de la Autónoma de San Luis Potosí, es una universidad muy vieja, estamos cumpliendo 100 años en este año. De repente cambiar el chip de formar profesionales para nuestros entornos cercanos a formar profesionales para el mundo, pues nos ha causado ciertas resistencias y problemas. ¿Ha pasado algo similar en Colombia? Sí, porque la mayoría de jóvenes que ingresan a una universidad van motivados primero por los medios que tienen más cercanos,
En el caso de Colombia, por ejemplo, ellos dicen trabajar en RCN, en Caracol, en Teleantioquia, en Telemedellín, y se están dando cuenta que no es tan fácil. Esas plazas están llenas, están difíciles, pero también nosotros queremos decirles a ellos que hay 1 millón de productoras en el mundo que están esperándolos con sus proyectos. Hay 1 millón, por decir una cifra, de, digamos, oficinas de prensa, de productoras, que están esperando que les llevemos proyectos. Eso les estoy diciendo también a los potosinos, que esas historias que ustedes tienen aquí, que aparentemente son locales, pueden funcionar en el mundo, porque se vuelven glocalizadas, ¿cierto? Hoy se está hablando de la glocalización, que son pequeñas burbujas regionales que por ser tan particulares se vuelven atractivas para el resto del mundo. No. Por decir algo, ustedes tienen La Llorona aquí, ¿cierto? La Llorona, que es un personaje de leyendas. En Colombia también la tenemos y en Paraguay. Pero a nosotros nos gustaría mirar cómo es La Llorona mexicana, ¿ya? Y entonces ahí empieza a funcionar el tema de la glocalización. Se necesita un productor, un equipo de televisión, camarógrafo, guionista, lo que ustedes quieran, toda esa cadena de producción audiovisual para hacer ese cortometraje de La Llorona mexicana, y por qué no hacer un festival de lloronas en Latinoamérica. Fíjense que siempre estoy pensando en proyectos que son de gran envergadura y donde se generan buena cantidad de empleos. A esa mentalidad es que tenemos que llevar a estos jóvenes que nos están escuchando de la universidad, y en cualquier universidad hoy en día todos trabajan afuera, hacia el mundo exterior. Eso, como comentas, es muy importante porque, bueno, en este intercambio interinstitucional con aquel seminario internacional, hicimos eso. Había un guionista en Colombia, había un camarógrafo en San Luis, y se pusieron de acuerdo y trabajaron una producción a distancia. Sí, varias producciones. Y muy buenas, ¿no? De muy buen nivel. Que obviamente a nosotros como profesores y obviamente a nuestros estudiantes, pues nos amplía el horizonte de lo posible. Sí. Yo recuerdo que cuando estábamos haciendo el Festival de Guiones de Terror, inmediatamente yo buscaba un aliado en México que primero que creyera en el proyecto y segundo que también estuviera con su discurso apoyando el discurso del terror. Entonces la maestra Raquel de la Universidad Autónoma San Luis de Potosí me dijo, yo le tengo el candidato. Y me dijo, yo le tengo a Mariano. Entonces cuando hablé con Mariano, me dice, yo hablo desde lo que yo sé. Y yo le dije, yo hablo desde lo que yo sé, pues juntemos los dos saberes y construyamos una academia internacional. Y salió un grupo interesante que inicialmente eran con 20 estudiantes y terminamos certificando 80 colombianos y 80 mexicanos. Entonces esos proyectos nacen de eso, de esos vectores que cruzamos entre las instituciones y que ustedes, señores estudiantes de la universidad, van a tener que empezar a funcionar con ese tema de cruzar vectores a diferentes partes del mundo para que los sueños de ustedes comiencen a cristalizarse en esta aldea global, en este conocimiento, en esta comunicación global en la que nos estamos insertos. Lo otro sería desconocer el mundo y hacer solamente algo para Potosí y centrarnos y quedarnos ahí en Potosí. Claro. Eso es como un error. Sin duda. Vale. El mundo cada vez está más cerca, ¿no? El mundo cada vez está más cerca, a un clic. A un clic. A un clic está el mundo. Y eso vuelve importantísimo el estudio especializado de la comunicación. Saber comunicar no solo con otra persona, sino con grupos de personas en cualquier lugar del mundo. Y aquí viene la pregunta del millón. Maestro, ¿tú cómo concibes, cuál es tu concepto teórico práctico o como tú quieras expresarlo sobre qué es la comunicación? Uy, y se la voy a devolver con algo que el mismo Mariano me enseñó en una gran postura de estas, en un gran seminario. Es una decisión, es un vector que tiene decisión. Porque, y así lo dijiste, y lo tengo patentado y lo tengo escrito, y cada vez que lo nombran las universidades, esta frase no es mía, es del maestro Mariano que me la enseñó. La comunicación es un vector que tiene como epicentro la decisión. Ahora, tiene dirección, magnitud, sentido, intencionalidad. La comunicación logra que el lenguaje construya realidades. Y eso es fundamental. A través de la comunicación estamos haciendo edificios, películas, trenes, puentes, una máquina. ¿Por qué? Porque se toman decisiones. La comunicación es una decisión oportuna, inteligente y emergente. Yo le he agregado eso para que lo apunten ahí. Sí. Y esa inteligencia, la inteligencia de saber entender los entornos sociohistóricos, qué está pasando en tu comunidad, en tu país, en tu continente, en tu planeta, para tener esa pertinencia que te llegue a hacer conectar, ¿no? Sí.
¿Cómo son las situaciones sociohistóricas en Colombia? ¿Cómo se vive en Colombia actualmente en términos político-económicos? Sí, estamos en un gobierno de transición de una historia, digamos, de ultraderecha que duró más de 200 años en el poder y dio un giro, un leve cambio. Hoy hablaban los estudiantes de los pequeños desvíos de Nicolescu hacia la izquierda. Entonces tenemos un gobierno de otra mentalidad, con otra filosofía que también tiene su discurso y tiene su verdad. Las verdades son relativas. Entonces hay unos cambios de paradigmas que no son fáciles porque vienen, digamos, anclados a una historia muy, digamos, soslayada, muy pegada a corrupción. Entonces, voltear, digamos, ese paradigma es muy difícil. Sin embargo, ahí se está en ese camino. Yo creo que lo están haciendo bien. Se está apoyando la academia, se está apoyando a la universidad. Los muchachos antes pagaban matrícula, ahora se habla de la matrícula cero. Entonces ahí los estudiantes no pagan en las universidades públicas, antes sí. Y todas esas cosas los grandes medios quizás no lo cuentan porque los grandes medios pertenecen a esas grandes élites del gobierno, de los gobiernos anteriores. Esos son discursos que aparecen ahí. Ahora no hablemos de lo malo y de lo bueno, sino que simplemente están ahí, claro, fluctuando, ¿cierto? Son discursos que están ahí fluctuando, que hay que saberlos leer, hay que saberlos leer. Y, por ejemplo, me parece ahí, sin meterme en temas políticos mexicanos, me decía una compañera que es la primera vez que en México vamos a tener 4 candidatas, mujeres, para el primer cargo institucional. Y eso es histórico. O sea, si ustedes no escriben eso, si ustedes no lo leen y no lo vuelven poesía, o no lo vuelven documental, o no lo vuelven cuento o novela, se va a quedar simplemente como una anécdota. Pero eso es histórico. Lo que ustedes están viviendo en México es histórico, como histórico lo del agua. ¿Ya? Eso hay que colocarlo, hay que escribirlo. Como histórico este momento de encuentros con los compañeros mexicanos. Eso hay que escribirlo. Sí, para nosotros también es muy importante este momento de concreción, porque también en la historia de la escuela pues hemos tenido participaciones con otras universidades de otros países, pero esta es la primera vez que es tan cercano, ¿no? Que podemos ir, que pueden venir, que trabajamos varias cosas, que construimos realidades conjuntas. Y eso es muy importante para nosotros. Hablabas tú de las situaciones políticas y todo este rollo, del cambio de paradigma. ¿Cómo formar estudiantes? ¿Qué no se nos debe olvidar para formar personas, no estudiantes, para formar personas para que aprendan a asumir nuevos paradigmas? Porque los paradigmas van a seguir cambiando. Ahorita se van para un lado, los paradigmas comerciales, políticos, religiosos, están cambiando los paradigmas y las personas nos enfrentamos a dilemas filosóficos, dilemas éticos, dilemas de consumo incluso. Y eso tiene que ver con saber apropiar las nuevas realidades. ¿Cómo mostrar, qué tips nos puedes dar para formar a las personas, no para que aprendan un contenido determinado, sino para que aprendan que la vida, la realidad, se mueve y se construye? Hay un eje de respeto a la palabra y a la escucha que no sé cómo se lo han inyectado, por lo menos a los estudiantes de la Universidad Autónoma San Luis de Potosí. Yo les dije hoy, y lo he dicho en las diferentes sesiones, que dónde los vacunan, que en qué parte les inyectan ese ADN de respeto al ser humano, de respeto al otro, de respeto a la escucha, y eso es maravilloso. O sea, yo creo que es el primer paso, ¿cierto? Crear ciudadanos que respeten la noción de ciudadanía. Y la noción de ciudadanía es esa, ¿cierto? Yo escucho al otro y aprendo del otro, lo respeto. Pero yo creo que encontré la fórmula, ustedes la tienen y no se han dado cuenta. Yo hice una visita a los diferentes centros de la universidad, visité las 3 o 4 que hay aquí, odontología, ingeniería, la facultad, y en los carteles que están alrededor del campus universitario veo unos mensajes que son fascinantes. Yo amo mi universidad, yo soy autónomo, yo respeto al otro, yo respeto la diferencia, estoy feliz de estar en la Universidad Autónoma San Luis de Potosí. De esa manera es que pienso que se puede ir construyendo esa noción de ciudadanía global, desde el respeto inicial a lo que ustedes tienen acá. Yo les decía, quizás ustedes no se dan cuenta, porque les parece muy elemental, pero fíjense cómo es de importante, que es tan elemental, pero tan fundamental para formar al ser humano. Y lo tienen ahí, no lo pierdan, desde ahí se van alimentando todos esos sueños, todas esas culturas. Eso es, y ya lo tienen, o sea, ustedes lo tienen acá. Yo les diría más bien, enséñenlo a nosotros
a Latinoamérica. ¿Cómo ustedes logran estos respetos? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué hacen ustedes los mexicanos para que un auditorio sea tan receptivo y tan respetuoso? ¿En dónde les inyectan y qué sustancia para yo comprarla y llevármela por toneladas a mi país? Eso es lo que quiero decirles. O sea, vine también a agradecerles ese gesto de atención, de respeto. Por favor, eso es admirable, admirable, admirable. Mi respeto. Justamente la apuesta que tenemos, la Escuela de Comunicación acaba de cambiar su plan curricular y asistimos a un cambio de paradigma que tiene que ver con eso. El paradigma de la formación de comunicólogos tradicional en México era que el comunicólogo formar personas para hablar. Para hablar en la tele, en el radio, en la foto, en la prensa, para hablar con los medios. Y con este nuevo cambio curricular, las nuevas generaciones que asisten a esta escuela, lo que nosotros pretendemos ahora, el paradigma ya no es hablar, ahora el paradigma es escuchar. Claro. Aprender a escuchar. Y retomo tus palabras en esta coincidencia que tenemos interinstitucional. Y no ha sido fácil, porque vienen los muchachos todavía que quieren cantar, que quieren actuar, que quieren ser periodistas, que quieren ser cineastas, y tienen su película y su canción y muchas cosas por decir, y no los tenemos que frenar, les tenemos que decir, y ya escuchó a su hermano, a su amigo, a su cuadra, ¿qué quiere la gente? ¿Qué necesita la gente? Aprender a escuchar te llena la mochila, te llena de conceptos, para después cantarlos, fotografiarlos, redactarlos, hacer cuentos y cosas de esta naturaleza. Eso es lo que estamos buscando, buscar profesionistas que aprendan a escuchar. La escucha activa es fundamental. Exacto. En Colombia sucedió una anécdota muy, muy fuerte. Yo trabajaba en un colegio de 7.000 alumnos y los maestros venían con el paradigma de volver a la normalidad después de la pandemia, con esas ganas de enseñar, de meter contenidos de la química, la física, la matemática, la electrónica. Entonces llegamos a esa institución, después de la pandemia, inmediatamente encerramos a los estudiantes en nuestras aulas, separados 1 metro, eso sí, ahí, no los dejaban ni abrazarse. ¿Y qué pasó? Con el paso de los días, se dispararon unos índices de violencia en el colegio, hubo 3 suicidios, hubo unos bullicios tremendos, hubo un estallido, que lo llamamos el estallido escolar, y nos inventamos en ese colegio un tema de reflexión y de parar, porque teníamos que escucharlos a ellos. Claro. No los escuchábamos, los maestros no escuchábamos a nuestros estudiantes, y ellos venían con angustias, habían perdido abuelos, padres, amigos en su pandemia, y ni siquiera les dimos el tiempo del duelo. Entonces formamos como unas carpas que las llamamos los escuchaderos, y a partir de ahí ellos empezaron a hablar, a decir, y la academia la dejamos en un segundo plano, porque primero era escuchar. Y con eso se logró disminuir un poco los niveles de angustia y de deserción y de violencia de la institución, pero fue muy difícil instalar los escuchaderos. Yo creo que aquí ustedes no necesitan, ya lo tienen instalado en el ADN. Sí. Ya lo tienen instalado en el ADN y eso es muy bueno. Primero, escuchar se aprende 2 veces, porque escuchas el discurso del otro y después estás obligado a comunicárselo a otro. Ahí hay 2 aprendizajes. Así es. Sí, el diseño de nuestra escuela tiene eso, hay bancas por todos lados para que los estudiantes se sienten con alguien enfrente y platiquen. Sí. Y en el platicar es que conoces lo distinto, y el conocer lo distinto te enseña más que las clases, tal vez, ¿no? Sí, esos escenarios emergentes están ahí, afuera, en el pasillo, en la cafetería, en las escalas, en todos esos lugares insospechados ahí hay actos de aprendizaje que son valiosísimos. Sí. Y nuestra escuela es un crisol de personas riquísimas que comparten con nosotros. Compartirás conmigo que trabajar en una escuela de comunicación es de lo más rico que hay, ¿no? Sí. Pero también hay algunos lunares, ¿cierto? En estos escenarios a veces se encuentra uno con personas que no entran en ese discurso, que no están en el circuito y perturban, pero también los necesitamos. Claro. Para entender qué es lo que les perturba. Claro. Para escucharlos. Que ellos nos van a decir quizás que algo está fallando, entonces hay que escucharlos. Son retos más complejos. Son retos complejos. Y que un comunicólogo, una comunicóloga debe de saber sortear y aprender del otro para crecer. Sí, es importante quizás esta reflexión, Mariano, y los que nos están escuchando, que los desacuerdos se necesitan, que las discusiones se necesitan, que los puntos opuestos se necesitan. Aquel que piensa distinto a mí hace que yo exista, eso lo dice Mao Zedong. ¿Cierto? Nos está demostrando que tenemos que escuchar al opuesto para entender esa posición.
La cara de la moneda tiene, las caras de la moneda son dos, ¿cierto? Tres con el canto. Entonces no neguemos eso. Negar el opuesto es negarse a sí mismo. ¿Ya? Y es el vehículo de la historia, es el vehículo del cambio, de la evolución, del aprendizaje. Importante esa reflexión, ¿no? El opuesto a veces es más valioso, ¿no? Más valioso, ese que está totalmente contrario a lo que yo digo. Te obliga a pensar. Sí. Te obliga a pensar que no tienes la razón siempre. Sí, yo les digo a los estudiantes, por ejemplo, en una telenovela, ¿cierto? Yo tengo que hablar de los discursos que yo manejo. En una telenovela, para la mala, ¿quién es la mala? Vaya, pues la que... La buena, ¿cierto? Ajá, de alguna manera, ¿no? Para la mala de la novela es la buena. Y viceversa. Y viceversa. Entonces, fíjense que los puntos de vista se respetan desde esos lugares y uno entiende, así, la mala es buena. La mala es buena para ella, para Tiene su su entorno. argumento. Tiene su argumento. Y para escritura es importante pararnos en el papel de la mala para poderla defender con dientes, con muchos argumentos, porque es un personaje que vive y palpita ahí. Y eso le da mucha solidez a un personaje, Sí. que se convierte en audiencia, Que se convierte en audiencia. que se convierte en retribución económica. Cuando tú sabes construir un personaje interesante. Sí. ¿Cómo le haces para construir personajes? Son personajes redondos, personajes. A una estudiante hoy me hablaba lo importante de la escucha, ¿cierto? Y de los escenarios educativos emergentes. En el pasillo me abordó una alumna de la facultad y me dice, profe, yo tengo un dilema ético. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque es que yo tengo un personaje que yo lo conozco, o sea, es de la vida, es de mi familia, pero en mi relato lo voy a volver perverso, malo. Eso me tiene como con un problema ético. Y le dije, no, pues justamente es ahí donde tú liberas esas energías y hazlo bien perverso. Si quieres no tener problema ético, cámbiale el nombre. Llámalo Mariano. Entonces, de verdad, y la chica como que descansó y dijo, ay, sí, profe, me diste como una salida, porque es que yo quiero como desquitarme ahí, quiero hacer esa historia con esa persona, pero es de la vida como real de ella, ¿cierto? Y también le dije, no, en el momento en que ya pasa a ser escritura, se vuelve personaje, ya no es persona, sino personaje, pertenece al universo de la ficción y ya puedes estar tranquilo. Y es un acto liberador. Sí. Es un acto liberador que en las escuelas de comunicación enseñamos, y es importante, ¿no? Aparte de ser profesionistas, hacemos personas capaces de liberarse a través de los distintos medios. A través de la escritura se puede uno liberar. Por supuesto, crear personajes. Pero vamos a cambiar radicalmente de la fotografía, maestro. Yo sé que a ti te encanta la fotografía. Sí. Y estoy hablando con un experto que de pronto yo cometo ahí infidencias de fotografía. La fotografía, pues, miren lo importante que es la fotografía, tanto que es la semilla con la que se hace cine, ¿no? Claro. Una fotografía que se logra pasar con diferente tiempo y a diferentes velocidades ante la retina, ante el ojo humano, lo logra engañar y entonces fotografía fija que se convierte en movimiento. Así es. Luego entonces la imagen, la fotografía debería ser un motivo de investigación también, ¿cierto? ¿Qué es la fotografía? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué es tan importante? Yo veía al maestro Mariano ayer con unos estudiantes mostrándole unas murales con la cámara, tomando algunas fotos. Yo decía, qué tan importante ver todas esas variables que intervienen en una fotografía. Digamos la topología, el tema de la luz, el tema pues, del encuadre, del color, toda esa gama de paleta de colores que están ahí, la intención, la intencionalidad del fotógrafo y de lo que se captura, ¿no? Yo decía en el seminario que la fotografía, por lo menos documental, es aquella que logra vencer la muerte, congelar el tiempo y volverse documento histórico. Esos tres componentes de la fotografía documental son valiosísimos. Vencen la muerte, porque superan, ¿cierto? Podemos ver una obra, El Cristo Muerto de Hollywood, ¿cierto? Lo tenemos aquí, nos hace palpitar las manos de los gestos de esa fotografía que es de 3 metros. ¿Y cuánto hace que se hizo? ¿Cuántos años tiene? Y entonces vence la muerte. Lo otro es un documento histórico porque nos remite a un momento, ¿verdad?, de la época. Y lo otro que dije es, la otra vertiente, ¿cuál es? Vence la muerte y es documento histórico y congela el tiempo. Congela el tiempo. Tanto así, que cuando estos muchachos se nos gradúen, este momento en que les den el certificado lo van a congelar para toda la vida. Y van a vencer la muerte. Los nietos lo van a ver.
los bisnietos, los tataranietos van a recordar ese momento que fueron grabados. Por eso es importante la fotografía. Fíjate que nosotros nos encontramos, bueno, vaya, cambiando de la fotografía a la filosofía. Vencer la muerte, el documento para siempre, lo que dura, la palabra verdadera, en épocas de lo líquido, de lo desechable, de para qué tanto si no voy a llegar, en la época en la que los medios de comunicación o los grandes grupos mediáticos de lo desechable educan a las personas para que no vean más allá, para que no te compres una casa, para que no tengas una familia, para qué si no vas a vivir tanto tiempo. Y de repente nosotros fuimos formados en esta idea de la ciencia para siempre, ¿no? Y nos encontramos con esta disyuntiva filosófica del cambio de los tiempos. Sí, María, mira, casualmente hoy hablaba con otro estudiante de aquí, que usted me han dado unas clases geniales. Estábamos tomando el almuerzo, se me acerca una chica con un compañero, me piden el permiso, profe, ¿podemos acompañarlo? Claro que sí. Y me dice el joven, usted he visto que habla y escribe terror y habla mucho de la muerte. Y me dice, ¿cómo hablar de la muerte sin ser escritor? Me dice una pregunta fuerte, filosófica, porque es que yo soy amante como de esas películas de ese género, me dice el joven. Y le digo, constantemente tenemos esos tres ejes. Nosotros hablamos de la vida, de la muerte y del amor, incluso cuando aparentemente no tiene nada que ver. Entonces, y le di un ejemplo. En Colombia, no sé en México, en Colombia cuando una chica está como enamorada del muchacho y está hablando del muchacho, dice, me tiene matada. Me tiene matada. O me muero por él. Para hablar del amor, utiliza la muerte. ¿Cierto? Me mató el ojo. Allá en Colombia cuando guiñan el ojo, dice el chico a la chica y a la compañera, le dice, ella me mató el ojo. O sea, para hablar del amor utiliza la muerte. ¿Ya? Entonces tenemos tres ejes claves y también nos podemos representar por una moneda, Mariano. La moneda de la cara, que dice la cara es la vida, la opuesta sería la muerte y en la mitad del canto sería el amor. Somos seres atravesados en el discurso desde que nos levantamos hasta que nos acostamos por los tres ejes. ¿Ya? Estoy muerta de miedo, dice la mamá de un joven, porque no ha llegado a la casa. Ella está muerta de miedo. Para representar el amor que la mamá le tiene al hijo, utiliza un discurso de muerte. ¿Ya? Eso es fascinante. En el discurso tenemos esos ejes. No tenemos que ser filósofos, lo tenemos ahí en el discurso. Es fascinante, ¿no? Sí, el lenguaje, cómo construye esa realidad. Aquí en México, por ejemplo, tenemos una frase que dura para siempre, es una frase matona. ¿Sí? Entonces, una frase matona. Es una frase matona, se la mata, pero porque dura para siempre. Porque dura para siempre. Porque ya no hay más allá. Y fíjense cómo es aparentemente contradictoria, pero nos enseña que la frase vence la muerte. Así es. ¿Cierto? Es matona porque vence la muerte. La paradoja, ¿no? Del lenguaje. Interesante. Y cuando una mujer o un hombre se enamora de una chica, ¿cuál es la frase que usa con más frecuencia? A ver, busquemos los ejes ahí. Cuando estamos enamorados, ¿cómo decimos? Estamos enculados. Bueno, eso es muy cierto, ¿no? Sí. ¿Qué otro tenemos? Perdido. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Y fíjense que está el eje de la locura ahí. ¿Ya? El eje filosófico de la locura. Estamos perdidos. Me tiene perdida, digamos, me tiene perdido. Ajá. Es pura filosofía. Claro. Porque el amor es perderse, ¿no? El amor es perderse. Y bueno, también vaya, es muy personal en mi etapa formativa, lo que yo aprendí cuando estudiaba comunicación, es que el acto más amoroso es la comunicación. ¿Ven? Ya tenemos otra definición, la comunicación, y es de Mariano, se la voy a robar. La comunicación es un acto de decisión y es un acto Amoroso. amoroso. Es un amoroso. Quizás ese es el aprendizaje más hermoso que he podido recibir hoy, porque me están diciendo cómo es la filosofía comunicacional de la universidad. De eso se trata el conversatorio. La comunicación es un acto de decisión amoroso. Porque con quien no te comunicas, en realidad lo haces pequeño. No te importa, lo matas, lo desapareces. Claro. Pero cuando tú te quieres pelear con alguien, le das existencia con tu discurso, le das vida. Qué bonita reflexión, Mariano. Es doble aprendizaje. Acto de decisión amoroso. Y tiene que ver con eso, con el acto de compartir
en lo que somos iguales y en lo que somos diferentes y nos diferenciamos. Y como dices, es bien importante la diferencia. Entre más distinto es Alter, más aprendes. Sí, en alguna época en Colombia disentir era equivalente a perder la vida. Si no estamos de acuerdo con aquel, estamos perdiendo la vida. Digamos. La idea con estos nuevos paradigmas políticos, geopolíticos, está que todos cabemos, ¿no? Claro. Todos los opuestos, todas las razas, todas las sexualidades, todas las edades, todas las diferencias, podemos convivir. Y la convivencia tiene que ver con la comunicación. Claro, sí. Para que quepamos todos y nos ajustemos todos, tenemos que platicarnos. Lo que no nos gusta, lo que nos gusta, dónde cabemos, dónde no cabemos. El derecho a disentir sin perder la vida. Aunque fue, qué importante, ¿no? Claro, el derecho a disentir sin perder la vida. Es decir, yo estoy totalmente en contra de lo que Mariano dice, pero Mariano no me mata, o yo no lo tengo que matar. Claro. ¿Ya? Y hubo momentos de la historia de Latinoamérica donde eso pasaba. Eso pasaba, sí, claro. Y lo trascendimos, y no vamos a regresar, y esa es la gran cruzada de las escuelas, de las universidades, y en particular de las escuelas de comunicación. Todos cabemos. Mariano, yo no sé si tengo derecho a preguntar en Claro este seminario. sí, claro. Y el tema, digamos, de la robótica, de los grandes robots que ya parecen humanos, ¿cómo ven aquí en México? ¿Cómo lo ven? Ese pensamiento cibernético. Estamos en esa cruzada, estamos en esa cruzada vaya, pues la robótica, como la historia de la tecnología, tiene etapas. Sí. Y ahorita estamos cambiando en esa etapa en la que antes le dábamos órdenes a los aparatos, al refrigerador, al coche, a la computadora y al celular, a una etapa en la que la inteligencia artificial puede llegar a darnos órdenes. Y hay que tener cuidado. Y entonces lo que estamos tratando de formar con nuestros estudiantes es la habilidad de dar órdenes. La inteligencia artificial está ahí. Y tú le das un insumo. Inteligencia artificial, hazme un cuadro de una muchacha. Y te hace un cuadro de una muchacha. Pero si tú le dices, hazme un cuadro de una muchacha que tenga estas características de este país, con esta ropa, con esta mirada, con este pensamiento, entonces tu cuadro ya no es una muchacha, ya es un cuadro que, aunque lo hizo la inteligencia artificial, lo diseñaste tú. ¿Cuál es la filosofía que tenemos respecto al uso de la tecnología? No perder de vista que uno es el que le da las órdenes. No porque mi celular pueda, lo tengo que hacer. Cuando lo necesite se lo pido. Pero no hago lo que me diga a mí. Tener esa diferencia de quién tiene el botón de power. Excelente, buena mirada. Y obviamente eso nos obliga a ser grandes diseñadores de órdenes. Otra vez volvemos al tema del lenguaje. Claro, ¿Cierto? claro. Si tú claro. si tú digitas un mal prompt, una inteligencia artificial, con toda seguridad que no te lleva a lo que estás esperando. Claro. Y peleas con ese propio lenguaje, con un lenguaje de máquina. Claro. Entonces volvemos otra vez a los estudiantes que nos están escuchando a pensar el lenguaje, cómo comunico las cosas y qué quiero pedir. Ayer lo estábamos haciendo con guiones aplicando inteligencia artificial. Queríamos, el ejercicio fue sencillo, dame 5 características físicas y psicológicas de un personaje, creo que era un minero, no recuerdo bien. Pues esa inteligencia comenzó a botar ahí, pero dijeron, un momentico, digámosle que nos haga un cuadro de 2 columnas, una de perfil físico versus perfil psicológico, y que solamente emplee, digamos, 10 líneas. Ajá. Inmediatamente la hizo. ¿Quién dio la orden a quién? ¿Ya? Ojo con eso. Entonces somos los dueños del discurso, somos los dueños del lenguaje y tenemos que cuidarlo como un tesoro, que es lo que nos diferencia de las máquinas. La compasión, la creatividad y la emoción, dice Kai Fu Lee, inventor de la inteligencia artificial, en su tesis doctoral de 1998. Nos pasa en audiovisualismo también en caso de ejercicio con inteligencia artificial. No es lo mismo que tú le digas a la computadora, hazme un video de un coche, a que le digas, hazme un video cuando tenga un plano abierto, luego un plano medio, luego un contrapicado, luego una iluminación de tal tipo, con un eje, con un movimiento. Y entonces cuando tú tienes estas herramientas lingüísticas, es más fácil que le ordenes a la computadora lo que verdaderamente quieres. Exacto. Mira que entonces hemos ya visto 2 vectores acá fundamentales en esta charla, en este seminario. El vector escucha, claro, y el vector comunicación, o sea, transmitir. Después de escuchar hay que hablar. Claro. Hay que saber hablar. ¿Cuál sería el que nos haga falta?
Fíjate que en la escuela, este nuevo diseño curricular lo orientamos en base a 3 elementos fundamentales. Los elementos lingüísticos, la comunicación como ejercicio práctico requiere de un lenguaje, si no, no nos vamos a entender, y hay todo un área de lingüística. La comunicación como acto práctico demanda de relaciones, de nada te sirve el lenguaje si no tienes con quién platicar. Formamos expertos en relaciones. Y el tercer componente es el contenido. Nosotros queremos formar de nuestros estudiantes personas cultas, que sepan de teatro, de cine, de política, de economía, de gastronomía, de mezcales, de música popular, de reggaetón, de jazz, de todo. Porque una persona que es culta, tiene el lenguaje para comunicarse con quien quiera, no la va a detener nadie. Y ese es como que nuestro horizonte curricular. En esa línea, Mariano, también coincidió una de las charlas que sostuve hoy con un grupo de comunicación de la facultad. Le decía yo a los jóvenes, a una de las estudiantes que tomé como ejemplo para un proyecto audiovisual, le decía, si tú haces un proyecto, una serie documental o unas cápsulas audiovisuales para prevenir el embarazo docente, el embarazo adolescente temprano, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que darle prácticamente 2 títulos a esta chica. Un título de comunicadora, el título de profesionista que le da la universidad, y otro en prevención de embarazo adolescente, porque se vuelve experta en eso. Ella, para poder hacer ese documental o esas píldoras audiovisuales, ese producto, pues tiene que llenarse de mucha disciplina, de entender el fenómeno, de estudiarlo y puede dar cátedra de eso en cualquier parte del mundo. Yo le decía a ella, te vuelves tan experta que inclusive superas a los maestros porque nos puedes dar clase de ese trabajo que estás haciendo. Y es así, debe ser así. Claro. A nosotros nos pasa con los mecanismos de titulación. Cuando un estudiante decide titularse por una tesis de cualquiera que sea el tema, ese estudiante sabe más que los sinodales. Tiene que ser así, tiene que ser así. Y los sinodales podrán preguntarle por lo metodológico, la redacción, algunas cosas, pero el tema lo domina sustentable. Debe ser. Entonces fíjense que casi que tiene 2 títulos, porque esta carrera nuestra, la facultad donde estamos, que compartimos con la Universidad Politécnica Jaime Sasakabe, pues hace que realmente nuestros proyectos sean socioculturales, demográficos, etnográficos. Los proyectos no son tan matemáticos, no son de la orden positivista, son más cualitativos. Entonces, sin duda, vamos a tener proyectos que afectan grupos sociales, que ayudan a resolver o proponen resolver algunos problemas de los entornos sociales, de grupos indígenas, de grupos ciudadanos, de personas específicas, y ahí el componente etnográfico, el componente cualitativo es fundamental. Claro. Tenemos que decir. Claro. Porque es el componente cualitativo cuando empieza el respeto al otro, o cuando no hay una verdad absoluta, cuando 2 y 2 ya no son 4. Pensamiento holístico. Cuando hay que entender al otro en sus circunstancias. Creces tú. Y eso es importante. Estudiar, trabajar, participar en una escuela de comunicación, no sé cómo lo ves tú, pero es una gran fortuna en lo personal. Sí, yo siempre quise ser maestro de universidad desde muy pequeño. Primero maestro de escuela, lo fui, maestro del bachillerato, también lo fui de universidad. Después dice que quiero ser maestro de maestros y después de doctores. Y ahí vamos en ese camino, porque la docencia es mi pasión. Me fascina ser docente, me fascina enseñar. Y no dejas de estudiar. Y uno no deja de estudiar, siempre está aprendiendo uno con este oficio. Tu tema de tesis doctoral, ¿cómo te titulaste de tu doctorado? El doctorado lo obtuve como guión, es un doctor en educación con línea de investigación en guiones de cine y televisión. Ese es el doctorado que tengo. Qué interesante, qué padre. Y el postdoctorado es en educación, escenarios educativos emergentes. Y eso cobija a su vez una línea que está integrada con inteligencia artificial, mundos paralelos, metaverso, todo ese discurso que está hoy palpitando en la sociedad y que vemos que han salido hoy youtuber, influencer, digamos, todos estos personajes que arropan la noción de un nuevo maestro. O el maestro se va con ellos, o es que tenemos el maestro ya convertido en esas figuras. Esas son las líneas de investigación por las cuales estoy transitando. Para resumirlas, es escenarios emergentes en educación. Escenarios emergentes, esa es la idea. Esas son las locuras que me atan en estos. Qué grandes locuras, qué grandes locuras. Sí, estamos construyendo proyectos y cada vez que hablo con un profesor aquí, con un maestro, o incluso con un estudiante, se me ocurren cantidad de propuestas, de ideas
Por ejemplo, maestro, digámoslo aquí públicamente, comprometamos a la universidad, Claro, a otros sí. facilities de producción. ¿Qué tal que hagamos un festival internacional de cortometrajes de terror, Vamos a hacer. donde el epicentro sea la Universidad Autónoma San Luis de Potosí, Claro que sí. y hacemos una semana del terror, ¿cierto? Donde los chicos vengan disfrazados de terror. qué chido. Hacemos una cosa como se hizo en Palencia y en Murcia, que apareció primero un curso como los que dictamos usted y yo en platea, con 20 locos que les gustó. Después se fueron sumando, y después Palencia dijo, Festival de Palencia y Murcia dijo, no, hagámoslo entre dos ciudades. Y parece ser que van ahora con la tercera ciudad que está cerquita. Entonces yo decía, tengo que llevar esta locura a México, a ver si alguien se sube en ese tren y lo montamos. Yo me subo. Claro. Esos son vectores de afinidad, lo que vamos a hablar. Del auditorio, ¿alguien se sumaría en ese sueño? Pregunto. Sí, yo conozco varios. A ver. Ya nomás. Entonces, un aplauso para la idea, a ver si con esta idea iniciamos el proyecto. Festival Internacional de Cortometrajes de Terror. ¿Se imaginan lo que podamos hacer? Me imagino. Y si le ponemos cortapisa, es un festival internacional universitario. Es decir, convocamos solamente a las universidades. Entonces nos vuelve un proyecto de loco, ¿cierto, maestro? Se vuelve un loco. Está padrísima esa idea. Está padrísima la idea. Vamos a cuajar, vamos a cuajar. Vamos a estudiarla y a escribirla. Nuestro mes del terror es noviembre. Pero vamos a ver qué podemos hacer. Si no, Ahora, Mariano, te digo una cosa. Cuando se generan este tipo de proyectos, se hace una cadena de producción audiovisual genial. Claro. Porque la gente que hace ¿cómo se llama? La mascarilla, los vestuarios, la música. Entonces también hay festival de música del terror. Entonces aparecen ahí estos muchachos que tenemos aquí. Montones de ¿cierto? músicos Que tengo por gusta aquí. esto. Montones. Bueno, listo, está ahí la cosa. qué bien, verdaderamente te agradezco, qué bien, porque eso siempre las ideas, ¿no? Sí. Así siempre las ideas. Ha sido un gusto platicar contigo, Edward. Mariano, esto es mío. Mucho gusto. Estaremos desde Colombia o desde donde estemos comunicándonos. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a nuestro público, a nuestro auditorio, por haber hecho posible este espacio de comunicación, este seminario de comunicación global que se lleva a cabo en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma con todos nuestros amigos. Gracias por haber hecho posible este espacio.